metemos a hablar, es un tema inherente a todos. Ana, también, me gustaría que te quedes. Sí, me quedo. Nosotros estamos hablando del tema con Verónica Perdomo acá en vivo, ¿no? Y hay un montón de gente que lo ha pasado, hay un montón de gente que lo pasa y no se da cuenta, hay un montón de gente que lo pasa y queda con secuelas, un montón de gente que lo pasa y mediante un cuidado extremo y de recuperación las secuelas se van. Hay muchos casos. ¿Y cómo que no te pase? ¿Cómo prevenirlo? Y el tema es la prevención. Para eso está Verónica Perdomo con nosotros, por supuesto, la licenciada Higinia Guidoni, que es fonoaudióloga, que es la que ayuda a recuperar esos movimientos. A veces vieron que lo más natural es la caída de alguno de los costado, claro. Exactamente, de los labios. Y Juan Sirio, que es un neurólogo. Entonces vamos a estar hablando de esto. Juan, arranco con usted. Por enésima vez, y no importa todas las veces que lo expliquemos. ¿Qué tengo que prestar atención y qué es lo más... ¿Cómo es lo más... ¿Qué tiene lo más propenso el ser humano? ¿Qué ser humano es más propenso para recibir una ACV? Bien. Bueno, bien como mencionaba, el ataque cerebrovascular es una enfermedad prevenible y la prevención es cuando actuamos sobre los factores de riesgo, que son los que nos ponen vulnerables a la enfermedad. Los factores de riesgo son los clásicos: la hipertensión arterial, la diabetes, el colesterol, el sobrepeso, el cigarrillo, el sedentarismo. Y si uno tiene en cuenta de que estos factores de riesgo van a actuar en 9 de cada 10 ACV y esto es prevenible, podemos en forma importante prevenir los ataques cerebrovasculares. Y la gente, y la gente que no tenía nada de esto, que dice: yo nunca tuve sobrepeso, no tengo hipertensión, no fumo, hago una vida sana y de pronto me pasa. ¿Por qué? Sí, hay dos consideraciones. Uno, la ACV no respeta edades. Y en los pacientes más jóvenes, en los niños incluso que pueden tenerlo, esos factores de riesgo no están presentes. Entonces ahí entran en juego otros factores de riesgo, como son enfermedades de la sangre que exageran la coagulación o factores cardíacos que favorecen la formación de coagulitos. En los adultos que no tienen esos factores de riesgo, hay otros factores muy importantes que son los no modificables, como la edad. Y por arriba de los 50 años el riesgo va aumentando en forma considerable. ¿Y por qué en el último tiempo aumentaron los ACVs? En realidad no aumentaron. Por suerte la incidencia tiende a disminuir justamente por el control de estos factores de riesgo. Lógicamente, gracias a las campañas que hay de difusión, uno lo tiene más en cuenta. Y las campañas son fundamentales justamente para actuar sobre la prevención y, más importante aún, para los pacientes que falló esa prevención y están cursando una ACV, saber qué es lo que tienen que hacer en lo inmediato, porque esto cambia la historia natural si no lo tratamos o si lo tratamos inmediatamente. Ahora, ¿sabes, Mariano? No, que me conocí dos casos que quería, si los doctores le pueden explicar, de personas que empiezan con la sintomatología de la ACV, ¿no? Una parálisis, semiparálisis facial, bueno, van a la consulta y resulta que no era un ataque cerebrovascular, sino que eran virus, que se medica y dura 3, 4 semanas y pasa. ¿Existe eso también? Sí, el relato que hacía es el de la parálisis facial periférica, que habitualmente es un cuadro viral. Ya desde el examen físico es claramente diferente a una ACV. ¿Usted cuando lo recibe se puede dar cuenta enseguida sin hacer estudio? Exactamente. Ok. Ahí estamos viendo una imagen que es muy clara. Esto es un cateterismo, ¿no? Supongo. ¿Cómo empieza este video? Está muy bueno, ¿no? Nucleus Medical... ¿Esto está en internet, esto? Es muy bueno, ¿eh? Pero es muy claro. Pero vos llegaste a identificar, vos ves este esquema que se ve y que es teórico. ¿Llegaste a identificar qué fue lo que te pasó en ese momento? No, yo estoy segura, me dijo el médico Sirio, que en realidad yo era un coágulo que se tapó mi vena. Acá lo estamos explicando. Y de ahí... Dale. Y ahí se... Nada, y ahí no sé. Está muy bien explicado ahí, es para hacerlo cronológico, porque es perfecto hasta que llega este momento. Se rompe. Que es el momento donde sacan el trombo, ¿no? Sí, esa en realidad perfecto eso, che. Mostraban dos tipos de eventos. Los eventos embólicos, que era cuando ese trombo o ese coágulo iba migrando por las arterias y luego impacta una arteria cerebral. Y la otra que mostraban es una de las cirugías que se realiza para vencer una obstrucción en la enfermedad carotídea, que es cuando se deposita calcio y colesterol en la arteria. Justamente el caso de Verónica
entra un poco en base a lo que nos comentaban. Ella es una persona joven y tuvo una ACV. Sí. Y estuvo vinculado más a estos factores de la sangre que estábamos hablando, que muchas veces Ella vienen... bailarina, activa, actriz, activa. Y nunca actividad. tomaba drogas, quiero decir, y sí tomaba pastillas anticonceptivas. ¿Eso tuvo efecto, tuvo Y que ver? fue el detonante de mi ACV. De tu ACV, Porque las mujeres jóvenes, que si vos encima fumás, yo no fumaba, pero si además, después de los 30 años, si vos fumás y tomás pastillas anticonceptivas, tenés muchas más chances, tenés una ACV que otra persona. Que por eso las mujeres tenemos más chances de tener una ACV, pero bueno, eso va a decir el médico, pero la gente joven, yo tengo muchos casos que me llaman y Hoy, todo, y hoy es un día muy importante. Bueno, después querría hacer lo del dibujo para que la gente en la casa lo vea. Sí, Pia. No, porque yo lo decía hoy al principio, me parece que nosotros que dedicamos al mundo del espectáculo, a Vero la hemos seguido en todos sus procesos. Y hoy sin duda muchas mujeres que están del otro lado ven el avance, decís, bueno, qué suerte, no todo está perdido porque Vero su habla recuperó, tiene una vida normal, gracias a Dios y por suerte. Hoy cuando vos mirás atrás y lo que te pasó, ¿sentís que vos tenías algún síntoma que pueda ayudar a decir, che, no fui al médico y a mí me dolía la cabeza? ¿Pasó algo? Sí. Igual hoy para mí, quiero contarles que nada, es un día muy especial, estoy muy emocionada porque la verdad es el Día Mundial de la ACV, es lo que me tocó a mí. Sí. La verdad que yo tenía una vida normal hasta que un día me cortaron la vista, digo, me va la luz y me cortó todo. Entonces hoy quiero hablar, sí, yo tuve síntomas porque tenía movetetones y fui al médico y me dijo dejar las pastillas ya, porque claramente la sangre no está fluyendo bien. Pero quiero... moretones en los brazos. Sí, pero yo quiero, este día que es tan especial y este programa que todo el mundo lo ve, quiero hablar un poco de una cosa, además de la ACV, cómo se prevenir y los síntomas que cada persona sepa, lo va a hacer mi neuróloga. Y quiero hablar mucho con mi fonoaudióloga de una palabra que nadie habla, que se llama afasia. Ella va a contar porque me va a hacer pensar. Perfecto. El ACV lo que causa es discapacidad en la mayoría de las personas que lo sufren. Y la afasia es la alteración del lenguaje que sufren y que es lo que le sucede a Vero. Es lo que más claro tiene la gente que, como nosotros que tocamos de oído. Lo primero que sabemos es eso, ¿no? En realidad, si vos hacías una descripción más motora, pero la afasia es una alteración del lenguaje. Es la pérdida del lenguaje. Marca esa mujer norteamericana que está en el auto. Ella va teniendo el proceso de sintomatología motora, pero la afasia es un trastorno del lenguaje. La persona con afasia no puede comunicarse a partir del lenguaje. No necesariamente es una parálisis, porque María no necesariamente es que tener es una dificultad motriz, no. Exactamente. Es Vos podés tener lingüístico, es a nivel todos mental. los movimientos musculares bien. Es neurológico total. Claro. Entonces, después de una ACV, la intervención ya en etapas agudas del equipo interdisciplinario, no solo la fonoaudióloga, también kinesiólogos, terapistas ocupacionales, para la rehabilitación. Pero lo importante y para remarcar es que hay tratamientos y que... Pero Vero es el gran ejemplo, eso le digo. Vero, Totalmente. nosotros te hemos entrevistado. Sin abecedario, Sí, pero sin pero al información. principio, Vero, ¿te acordás tus palabras y todos tomaban el tiempo? Pero ella, de alguna manera, combatía contra eso e intentaba buscar, calculo, ¿no? Si sabrá en tu cabeza, decir, yo lo puedo decir. Y hoy, Vero es otra mujer. Vero es un ejemplo de que con la rehabilitación intensiva, con una rehabilitación pensada desde los marcos teóricos actuales, intensiva, porque además todos los trabajos científicos indican que rehabilitando los pacientes se pueden mejorar. O sea, vamos a ponerlo en contexto. El tema de la caída de los labios, eso nada tiene que ver con o sea, podés no tener esa caída y estás hablando incoherencias o cosas mal armadas la frase y eso. Sí, exactamente. Okay. Exactamente. Eso sería un trastorno motor y a veces se denomina disartria, que es un trastorno neuromuscular del habla. Así lo Pero la afasia es del lenguaje. En un camarín. Claro. Empezó a hablar y hablaba todas cosas que eran incoherentes. A Gustavo Cerati también. Claro. Y a veces se puede confundir con la dislexia, que también es como... La dislexia es un trastorno en la lectura. Y los pacientes, pero viste que le cuesta también Claro, es que los pacientes afásicos, además de no poder comunicarse a través del lenguaje, tienen dificultades para la producción oral, para la lectura, para la escritura, sí, sé que e es más incluso lectura. para comprender lo que les decimos. Por eso hay que trabajar
intensamente sí. para ¿Cómo que lo detectás, recuperen. por ejemplo? Se cambian algunas sílabas, se En cambia... realidad se hace una evaluaón exhaustiva de las Pero digo, modalidades en la En la lingüísticas. diaria, uno en su casa con un familiar, algo. Y sí, porque ves que la persona no accede a la palabra y te dice, ahí tengo la palabra en la punta de la lengua. Y eso es una anomia, que se identifica que no accede a la palabra. A veces esa palabra la puede reemplazar por otra, la reemplaza tal vez por una palabra que está dentro del mismo campo semántico. A lo mejor quiere decir perro y en vez de decir perro dice gato. Lo reemplazó por una palabra que está dentro del grupo de Parecida. los animales. O hay distintas clases de afasias, de acuerdo a dónde se generó la lesión en el cerebro. Claro. Si es más anterior, es muy probable que el paciente tenga un habla telegráfica con pocas palabras, no hay construcción sintáctica, pero tiene mejor la comprensión que si es una lesión más A posterior. ver, venga un segundo. Venga. Vamos todos. Poneme este. Ahí va. Ahí. Hay un cerebro acá que está recontra claro. Venga, Vamos venga, todos. sí, Vamos venga, todos. Venga. Hay un... Este Bien. camino del cerebro, cuando lo tengas clarito, toro paralo. Eso. ¿En dónde son las lesiones de la fascia? ¿De qué? ¿De qué el Predominio izquierdo. El lenguaje, las áreas cerebrales del lenguaje están a predominio izquierdo. No significa que una Pero persona es por que tenga acá una CB abajo, derecho, cerca de zona temporal, acá, temporal es acá, ¿no? temporoparietal. Pero también el frontal. Ahí. Por ahí. A ver, déjalo Sí. correr un poquito, Torres, a ver qué pasa. ¿El estrés puede ser causante de Ahí. ACV? Sí, claro. Ahí sería. Ahí está. Estamos Es ahí. Está a una la izquierda. variable que influye. Ahí está a la izquierda. Es re importante. de cura ahí. Exacto. Depende, cada paciente es único, entonces no se puede hacer un pronóstico en general, pero depende de múltiples variables, la gravedad de la lesión, el tamaño de la lesión, la edad del paciente, el nivel de escolaridad, hay múltiples variables, la intensidad con la que se trabaja. Sí, digo, porque soy profesora de sordos y estudié mucho de palabras, o sea, para poder hablar, digo, para que los chicos podían hablar, entonces dice mi fonoaudióloga que fue más fácil, que yo fue más fácil para eso. Pero la verdad es esto, para mí es re importante, Sí, sí, el tema de que se puede prevenir. También Sirio va a hacer ahora los síntomas, que podés salvar la vida tuya y de cualquier persona, y conocer el tema de la afasia, porque no es una enfermedad, no es nada, es muy común Venga, porque más la adelante. mayoría de las Ahí más adelante personas, tenemos luz, vení, más adelante. la mayoría de las personas con ACV sufren afasia y es muy común, pero no hay tanta conocimiento. Entonces hay personas que todavía no reciben tratamientos adecuados. ¿Y puede ser que las Entonces guardias no estén preparados para diagnosticar bien una ACV, doctor? ¿Puede ser eso? En realidad hay distintos niveles de atención para la ACV. En los centros que se consideran primarios, que son aquellos que tienen baja tecnología, pero que tienen que estar capacitados en identificar los síntomas, y que tendrían que estar capacitados para iniciar ese tratamiento que es fundamental para disminuir la discapacidad. El primer ataque, a ver, primeros síntomas, los más claros para una casa, para una esposa, para un marido, Tal cual. para un papá. Se los divide en 5 grupos. Sí. Parálisis, que puede ser la parálisis de la mitad del cuerpo, cara y brazo, por ejemplo. ¿Siempre en la izquierda? No, Ah, indistinto. Ok. Un hemisferio o el porque otro. en el infarto no se dice que es el brazo izquierdo, ¿no? Claro, acá no. Ok. Porque puede tomar tanto el lado derecho como el izquierdo. Sí. Y lo importante de todos los síntomas que vamos a mencionar son de inicio súbito. Es en un segundo. aparece Está el perfecto, sí, vamos con eso. El otro que sigue es el trastorno del lenguaje, para articular la palabra, donde uno arrastra la palabra, o para comprender y expresarse, como explicaba la licenciada. El otro síntoma es la pérdida brusca de la visión de la mitad del campo visual o de un solo ojo, pero eso tiene que ser de inicio súbito siempre. El otro es el desequilibrio, con dificultad para mantenerse en pie. Y por último, el gran dolor de cabeza, que inicia en un segundo, es un estallido dentro de la cabeza que está expresando la posibilidad de que se haya roto una arteria. Doctor, eso es indistinto para el hemorrágico, el isquémico. Vio que hay un tipo de ACV que dicen, ese si lo agarras a tiempo con una pastilla, lo revierten. Y el otro es, bueno, Sí. muy, muy riesgoso. Y en realidad ¿Los síntomas valen para los síntomas dos? valen para los dos. Ese ¿Y dolor cómo de sabe cabeza... el médico cuál es No, cuando bueno, llegas a una guardia de es urgencias? el estudio tomográfico, Ah. es el único que puede Solo una resolver tomografía. esa situación. Y es importante porque tenemos pocas horas para actuar y revertir este coágulo que Pocas tapó la horas. arteria. O sea, yo llego, no quiero decir yo porque a ver, la La persona persona. llega y encuentra a un Tomografía familiar, rápido. no sé, en el piso puede estar caído por el tema del equilibrio. Sí.
Y con un dolor de cabeza así, en el piso tremendo, ¿qué tengo que hacer? En realidad es la búsqueda de la ayuda inmediata del servicio de urgencias, ¿no? Acá no vale la situación de cosas llamar caseras no existe. ni caseras, ni llamar a su médico de familia. Es directamente el sistema de emergencia, porque ese paciente que se trasladó inmediatamente a una guardia. Y en la guardia tienen que actuar para resolver la situación. Primero entonces tomografía y ahí detecta qué tipo de ACV es y si es uno de los cuales se puede resolver con medicación, se actúa inmediato. Sí. Y lo importante en eso es que el 80% de los ACV son los isquémicos, que son los que uno puede revertir y desobstruir la arteria rápidamente. A los menores son los otros. El 20% restante son los hemorrágicos, que son situaciones extremadamente graves también. Ahí estamos viendo. Exactamente. Está bien explicado este video. El otro punto que para nosotros es muy importante y hace un poco hincapié la campaña que estamos haciendo hoy. Sí, perfecto, para cerrar, dígalo. Es inculcar esto en los jóvenes, en los niños, porque es ahí donde uno puede manejar o aprender la importancia de los hábitos de vida saludable a través de la alimentación, del ejercicio rutinario, de no entrar en el vicio del tabaco y de hacer controles de salud. Y el otro punto importante en los jóvenes es enseñarles una campaña que está a nivel mundial, que para nosotros, por una cuestión de traducción, la pasamos a las siglas SOCORRE, que es que aprendan a identificar 3 síntomas de la ACV para que si están con sus abuelos, sus padres, lo identifiquen y ellos sean los que llamen. Buenísimo. ¿Esto se da en los colegios? Sí, hoy estamos desde la mañana en el Jardín Japonés recibiendo más de 600 chicos de distintas escuelas de la municipalidad. Muy bueno. Entonces, ¿cómo es el enseñando SOCORRE? El SOCORRE es sonría, coordine y repita. Sonreír es para ver si hay algún gesto asimétrico en la cara, una diferencia entre un lado y el otro. Muy bien. Coordinar para ver si un brazo cae con respecto al otro. Y repetir para ver el trastorno del lenguaje. Eso forma parte de una escala que está difundida a nivel mundial y que da una alta sensibilidad para detectar un ACV o un posible ACV. Si uno tiene uno de estos síntomas de inicio brusco, súbito, como la señora del video, tiene que concurrir rápido para tratar de revertir eso. Impecable. El doctor Juan Sirio, impecable, muy clarito. Muchas gracias, Vero, como siempre. Ay, nada, los quiero mucho, gracias. Y gracias porque Yo estás también siempre. te Y queremos, para mí es muy importante. Vamos. Es muy, Romina también, para mí es muy importante. Ve todas las veces que quiera venir. Gracias. Tu fonoaudióloga. Higinia se llama, el nombre hermoso es Loma. Y gracias a ella, yo y Adriana también, yo hoy puedo hablar. Así que gracias y se puede hacer. Volvió a poner letras en la. Ella y Adriana, Dios mío. La enciclopedia salvaje la volvió a resetear. Otro día voy a contar lo que me hacía, porque no era tan buena. Para esta gente que salva vidas, aplausos, claro. Muchísimas gracias. Gran nota.